Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. En este nuevo video vamos a hacer un pequeño repaso rápido del montaje de estas tarjetas. Ya lo vimos en clase, pero vamos a repetirlo, por eso va a ser rápido, en donde vamos a montar para impresión y el objetivo es que podamos repasar y entender lo que corresponde a las guías de corte. Bueno, pues entonces aquí tenemos una tarjeta, vamos a ponerle el preview, una tarjeta que hemos usado de ejemplo donde es sencillamente un texto y el logo sobre un fondo blanco, de tal forma que aquí no se requieren excesos. Vean ustedes como tengo aquí entonces ubicado en un plieguito que en este caso son 12 por 18 pulgadas, que es lo que se llama el super tabloide y que es una impresión común en nuestro país, impresión digital. Voy a hacer primeramente a pasar estas guías a una nueva capa para que después podamos editarlas fácilmente. Recuerden que cuando hacemos diferentes capas es importante ponerles nombre para que no se nos enreden. En este caso son solamente dos capas, no hay mucho problema, pero es importante, vamos a ver, ahí está, es importante que nos acostumbremos al orden y de esa forma así tenemos más rápidamente cómo ubicarnos en diferentes circunstancias. Pues muy bien, aquí ya lo tengo. Bueno, las seleccioné pero no las pasé, así es que vamos a ver que no se nos olviden los diferentes pasos, porque si quedamos de forma incompleta después se nos dificulta, ¿verdad? Provocamos errores. Muy bien, entonces aquí tenemos las guías, la guía o las guías, y aquí el diseño en estas dos capas. Vamos a seleccionar todo y le voy a quitar el preview para que la visualización sea más precisa. Recuerden que aquí tengo dos formas de hacerlo. Una puede ser por arrastre y ahí ya está ubicado, y luego puedo duplicar, comando D, se duplica la acción. Y en el sentido vertical lo vamos a hacer utilizando los comandos desde el menú. Entonces vamos a darle aquí Object, Transform o Mover, en español aparece como mover. Vean como aquí las medidas están en pulgadas, pero no tenemos ningún problema. El programa puede hacer lo siguiente, yo lo voy a poner aunque estábamos en pulgadas, yo puedo poner aquí las indicaciones en centímetros o en cualquier otro tipo de medida. Por ejemplo, pongo en este caso 5 centímetros, que es lo que me interesa, y le doy copiar. Y ya él me hace lo que le estoy solicitando sin ningún problema. Y aquí puedo seguir duplicando y lleno todo el pliego tal cual yo lo necesito. Ahí puedo seguir, ¿verdad? Puedo reducir el pliego para poderlo ver completo, y ahí ya tengo todo un pliego de impresión con este montaje de estas tarjetas de tamaño estándar, que son 5 por 9 centímetros, a un solo corte. Vean que entonces cuando aquí pase el corte de guillotina, va a separar sin ningún problema esta tarjeta de esta tarjeta y así sucesivamente de las demás, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, aquí tenemos estas guías de corte que tenemos, por decirlo así, atravesadas, ¿verdad? Están ahora sí le ponemos el preview, están aquí en medio del corte. Vamos a ampliar nuevamente para mencionar o ejemplificar qué podría suceder si el corte de guillotina pasa justo sobre la línea de corte. Pues no pasa nada, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero si por alguna razón la guillotina, la cuchilla, el papel se mueve 1 milímetro, medio milímetro, entonces
podría suceder esto. El corte aquí queda por donde está la línea roja, esta tarjeta queda limpia, pero la tarjeta de abajo va a quedar con esa línea de corte impresa en ese sitio, que lógicamente no se va a ver muy feo. Por esa razón fue que pasé las guías de corte a la capa de arriba. Entonces lo que quiero hacer ahora es, voy a ocultar esta. Igual sería si simplemente la bloqueara, aunque la estuviese viendo, pero aquí lo que voy a hacer es simplemente a ocultarla para poder borrar estas guías que ya no son de interés, no son necesarias, porque el corte puede perfectamente se puede realizar utilizando la referencia de las guías que están en el contorno del diseño de esta forma. Es decir, esto es un, vamos a decir, es un código que puede usar el guillotinista, y con él muy sencillamente va a saber que él tiene que cortar entre esta guía y esta, entre esta y esta, entre esta y esta, y así sucesivamente, igual en el sentido vertical. Muy bien, entonces esto es un montaje a corte sencillo. Vean que está dado por el hecho de que el diseño no necesita excesos. Pero ¿qué pasa si nosotros tuviésemos, vamos a quitar este, a correr este para acá, es una referencia que ahí tenía para hacer medidas, porque tendrán ustedes que ver, yo no voy a hacer el montaje completo, pero se darán cuenta que al montar aquí, en este caso, se ocupa un mayor espacio, porque lo que nos sucede en este es que este diseño sí requiere de excesos, ¿verdad? Vamos a ver aquí, parece que hay algo agrupado. Vamos a desagrupar para, eso es, muy bien, para llevar las guías a la otra capa, igual que lo hicimos con la tarjeta anterior. Voy a ocultar aquí, necesito saber por qué aquí hay algo que no interesa. Esta se quedó perdida, así es que la pasamos para la otra. Listo. Ok, ahora sí, estamos ahí. Bueno, según lo que vimos en el caso anterior, si yo hiciera el montaje sencillo aquí, pues entonces ya tendría un problema, porque el exceso de esta tarjeta se me está encimando en el diseño o en el arte adyacente anterior. Y igual pasa si lo envío para atrás, pues entonces va a suceder lo mismo con esta, que quedaría encima en esta. Se puede solucionar eso. Vamos a hacerle aquí una máscara. En este momento no lo voy a hacer muy precisa, porque es solamente para poner el ejemplo. ¿Se puede solucionar de esta forma? Sí, se puede solucionar de esta forma. Entonces ya quedarían aquí a un solo corte. Pero vamos a lo mismo anterior. ¿Qué pasa si el corte se mueve? Si el corte se mueve, ¿verdad? Aquí 1 milímetro, medio milímetro, lo que sea, en cualquier sentido, entonces un fragmento de una tarjeta, en este caso de la tarjeta izquierda, nos quedaría en esta tarjeta, lo cual se vería feo, ¿verdad? Al ver esa tarjeta sola, vamos a ponerle aquí un cuadrito blanco para que ustedes vean. Lo que estaríamos viendo es esto, una tarjeta con un poco ahí de la imagen de la otra, así, lo cual es pues bastante feo. Vamos a devolvernos para que entonces hagamos el montaje como si debe ser. Es aquí entonces donde vemos que se requiere lo que llamamos un doble corte. Ahí, ¿verdad?
Voy a duplicar para acá. Entonces ya tengo las tres tarjetas, igual como montamos en el caso anterior. Ok. Vamos a seleccionar aquí y hacer el mismo procedimiento, pero en el sentido vertical. Recuerden que igual lo puedo hacer con medidas. Ok. Muy bien. Según vimos antes, nos quedaría ahora borrar estas guías, que son las que no nos interesa que queden ahí porque nos ponen en riesgo la calidad del diseño. Muy bien, entonces con esto ya podrían hacerse los cortes para que la tarjeta o para que el corte elimine estos excesos que ya aquí no nos interesan y quede muy bien el diseño, muy limpio, muy bonito, donde nosotros queremos. Si hay un pequeño movimiento aquí de la cuchilla, no habría ningún problema, porque siempre de eso se trata el exceso. Si la cuchilla, si el corte se mueve para acá, vean que siempre vamos a tener, en este caso, la imagen de la flor, o en este caso sería el super gráfico este que tiene el logo o que tiene la imagen gráfica de la universidad. Muy bien, pero vamos a ver aquí, esto nos genera también otro tipo de problema, y es que al requerir mayor espacio, entonces esta tercera impresión, esta tercera columna, ya se nos está acercando al borde, y recuerden ustedes que toda impresión requiere un margen blanco de contorno, porque no tenemos impresoras que impriman a morir, ¿verdad? De manera que entonces en este caso es sencillamente una cuestión de medidas, y entonces no pareciera conveniente que hagamos el montaje en esta posición, y a lo mejor nos conviene montarlo con la hoja en el sentido horizontal, es decir, dar vuelta al pliego aquí. Bueno, vamos, lo voy a hacer aquí rápidamente para que ustedes puedan comprender más fácilmente qué es lo que estoy diciendo. Bueno, aquí se me quedó a ver, vamos a ver, eché para atrás y sin darme cuenta, pero aquí ya lo solucionamos. Muy bien. Ok. Bien. Entonces es probable que convenga más hacer este montaje en este sentido, ¿verdad? Pues mira, ahí lo vamos a dejar. Ustedes ya pueden pues terminar de hacer sus cálculos y completar el montaje. Vamos a ver otro caso, el último. Aquí tenemos una tarjeta, la misma versión de la tarjeta con otro estilo de fondos que nos sirve para poner el ejemplo de un corte combinado, ¿verdad? Entonces, como en la anterior, aquí esto está agrupado. Vamos a desagrupar. ¿Qué pasa aquí? Aquí está, ¿verdad? Ok. Y pasamos las guías para la otra capa. Muy bien. Como en la anterior, no puedo hacer un corte sencillo aquí porque me daría este problema, de manera que entonces es necesario el doble corte aquí, ¿verdad? Aquí depende del tamaño del papel. Yo tendré que hacer mis cálculos para saber si la pongo aquí o si lo pongo aquí o un poco más cerca, ¿verdad? Lo importante es que tengamos una distancia aquí para que se pueda hacer este doble corte. Yo les aconsejo que sea este espacio por lo menos 4 milímetros. Muy bien, ahí tenemos entonces ya las 3 tarjetas montadas. Aquí nos va a pasar exactamente igual que en el caso anterior. Entonces
dependiendo del tamaño del papel de impresión, porque también ahí, recuerden que hablamos al principio, este es un pliego de 12 por 18, pero también existe 13 por 19, que sí nos permitiría hacer esto. Es un poco cuestión de saber qué tiene nuestro proveedor, qué posibilidades tiene de darnos ese tamaño de papel y de que convenga por la cantidad de impresiones que vamos a hacer. Recuerden que aquí estamos usando una tarjeta de presentación de tamaño estándar, que son 9 por 5 centímetros, pero igual puede ser cualquier otro tipo de producto. Podría ser un brochure, podría ser unos volantes, en fin, muchas cosas. No voy a modificar la posición del pliego, pero sí, entonces voy a quitar este y voy a hacer el ejemplo solamente con estas. En este caso, entonces, en este sentido, ocupamos, lo voy a correr para abajo, ocupamos un doble corte aquí, pero vean ustedes que en la cabeza de estas tarjetas no hay color, estar en blanco, entonces perfectamente yo podría hacer aquí para efectos, esto es solamente para efectos de ahorrar papel o de aprovechar el pliego de papel y que entre la mayor cantidad de documentos o en este caso de tarjetas en este pliego. Podría usar aquí un doble corte aquí y un corte sencillo aquí, lógicamente no como está en este momento, porque el corte al pasar por aquí me dejaría estos excesos dentro de esta tarjeta. Pero si yo les doy vuelta haciendo que el montaje quede en esta zona, aquí le falta precisión, ¿verdad? Pero creo que para el ejemplo nos sirve. Si yo pongo cabeza con cabeza aquí en un solo corte, me van a quedar limpias las dos y entonces yo puedo hacer ese montaje de esa forma. Para la siguiente hilera de tarjetas sí requeriría un doble corte porque ya aquí sí tengo excesos. Bien, voy a hacer lo mismo que antes. Recuerden que aquí lo estoy haciendo rápidamente para que el video no sea muy largo y pesado. Entonces nos falta precisión, pero en caso de hacerlo para una impresión real, sí tendría que tomarme el tiempo para hacer estos empates que queden bien justos y precisos. Ven ustedes entonces cómo aquí tenemos doble corte, aquí tenemos doble corte. Nos falta ver un poquito aquí abajo, ¿verdad? Estas las podríamos quitar también. Bien. Aquí tenemos las otras. Estas hay que quitarlas. Vamos a hacer un poquito más, a reducir la imagen para que puedan tener la visión completa. Entonces aquí tenemos, a ver, corte aquí, corte en este sentido. Esos son cortes dobles. Aquí tenemos otros cortes dobles, pero aquí tenemos cortes sencillos. Repito, esto puede convenir para efectos de hacer entrar en un pliego determinado de papel una mayor cantidad de trabajos, entonces lograr un mayor aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Del sustrato en este caso, y lógicamente del precio, porque depende del volumen de la impresión, podría requerirse mucho más pliegos. Igualmente ponemos el ejemplo con una tarjeta de presentación, pero este mismo caso podría darse en un formato de pliego completo con otro tipo de producción.